¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un programa de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, en Con Ánimo de Lucro, tenemos uno de esos programas especiales que hacemos, que tanto nos gustan, de entrevistas en profundidad, largo y tendido, casi como si estuviéramos en una tertulia de café, con un invitado muy importante, que yo tenía muchas ganas de que estuviera aquí. Es colaborador de este programa y además es el director de estudios del Instituto Juan de Mariana, además de otras muchas cosas, especialista económico y autor de varios libros como los que aquí nos acompañan. Puedo saludar ya a Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿cómo estás? Encantado, muy feliz de estar aquí. Cuando entro por teléfono siempre es un placer, pero vernos en persona siempre es una alegría. Bueno, pues placer y alegría por partida doble. Arrancamos ya. Y hoy con Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿qué tal? Muy bienvenido. Pues feliz de estar aquí contigo porque al fin y al cabo, al margen de la amistad que nos une, es verdad que este programa y esta emisora son un oasis, ¿no? Porque a diario nos oprime, ¿no? Toda esta propaganda que nos dice cómo hay que controlar, regular, intervenir la economía, nuestras vidas, etcétera, y poder hablar además con calma como vamos a hacer hoy siempre es un privilegio, ¿no? Porque ese es otro de los problemas. Incluso cuando cuentan contigo en una televisión, en una radio, pues esa idea de dímelo todo en 20 segundos, en 30 segundos, necesitamos subir un poquito el nivel. Y yo creo que uno de los aciertos de un programa como este es que subes el nivel, y mucho. Bueno, lo subo, yo no, subéis los colaboradores que como tú intervenís cada día, cada semana para y la audiencia que nos escucha, por claro. supuesto, y para tratar los asuntos de actualidad. Hoy te propongo que nos salgamos un poco de la actualidad. Mejor. Aunque todo lo que vamos a tratar va a estar de actualidad. Es curioso cómo en esta legislatura, en esta doble legislatura de Pedro Sánchez, o triple, ya no recuerdo cuántas van en este caso, sí es cierto que se ha avanzado mucho, pero no tanto en derechos, como le gusta decir al gobierno, como en quitarnos cada vez más espacios de libertad. Han aumentado la regulación, han aumentado los impuestos, han aumentado las presiones sociales sobre medios de comunicación, personas. ¿Tenemos un país menos libre del que teníamos en 2018? Yo me acuerdo que cuando empezó el gobierno de Sánchez, cuando echó a andar, estuve presente en una reunión donde estaban representadas algunas de las principales empresas de nuestro país y vinieron a decir algo así: nos van a crujir con el BOE. Tenían claro que parte del intervencionismo que iban a sufrir en los años subsiguientes no iba a ser solamente por la vía de los impuestos, sino que también iba a tener mucho que ver con esa regulación sobre regulación que se ha venido implementando en España. Y efectivamente han crujido a las grandes, a las medianas y a las pequeñas empresas con capas y capas de más y más obligaciones que en la práctica usurpan la función del empresario, como le convierten casi en un gestor de riesgos en vez de en el operador de un proyecto mercantil que busca obtener un beneficio y ordenar unos recursos para servir a sus clientes. Aquí hay, yo no sé si recuerdas que en el mes de marzo, creo que fue el día 17 de marzo, me planté a las puertas del Congreso de los Diputados con el primer monumento contra la burocracia. Era un monumento que básicamente era una montaña de papeles. Tenía 5 metros de altura conjunta, 3 torres de papeles. Y lo que venían a simbolizar era que solamente en los 2 primeros meses del año, solamente en enero y febrero, y solamente en España a nivel nacional, es decir, sin meter aquí todo lo que son las comunidades autónomas, se habían aprobado el equivalente a 40.000 páginas de nuevas regulaciones, leyes, decretos, órdenes, normas, estándares, etcétera, por parte del Gobierno nacional. 40.000 folios en enero y febrero. ¿Esto a qué equivale? Esto equivale a escribir 40 veces el Quijote solo en los 2 primeros meses del año. Solo en los 2 primeros meses del año. Esto equivale a poner en orden, en fila, todos esos folios y llegar desde la Puerta de Sol al aeropuerto de Madrid-Barajas.
Esto equivale a que por cada página de la Biblia, con el Nuevo y el Viejo Testamento, o Antiguo, perdón, a que por cada página de las Sagradas Escrituras tú escribas 25 páginas de regulación. Y eso solamente es la regulación. Luego están los impuestos. En los 2 primeros meses de un año. Es que imaginemos lo que es. Claro. Y luego están los impuestos. Es decir, los impuestos ya todos sabemos lo que ha pasado en esta legislatura. Que se han incrementado, lo contamos aquí en su momento, en el mes de abril. Hicimos un programa especial, recordarás, desgranando aquí los hallazgos del impuestómetro, que es un informe que hacemos en el Instituto Juan de Mariana todos los años y que demuestra que el peso que tienen los impuestos sobre la renta de un español medio alcanza el 47% solamente si tomamos en cuenta cotizaciones y IRPF e IVA. Y llega a cotas del 52% simplemente al sumarle el efecto de los impuestos municipales y el efecto diferido de emitir deuda para financiar el gasto. Entonces, claro, tenemos que por un lado un trabajador está pagando el 52% de su sueldo en impuestos y cotizaciones básicas. Tenemos que por la vía de la regulación se escriben 40 Quijotes cada 2 meses y evidentemente pues con semejante carga es imposible hablar ya de una economía de mercado mínimamente sana y normal. Por eso, en el índice de libertad económica, que como sabes también presentamos en estos micrófonos y del que yo me encargo de su difusión en España a través del Instituto de Estudios Económicos, en el índice de libertad económica España viene cosechando los peores resultados en 30 años, porque obviamente no podía ser de otra manera, maniatando de esta forma la actividad del sector mercantil, del sector privado y también de los ciudadanos, pues es imposible hablar ya de una economía con capacidad de crecimiento dinámico. Por eso, pues más de la mitad del crecimiento de la economía española estos 2 últimos años ha sido por efecto de gasto público. Diego, dices regulación, en la que quiero que entremos, pero casi antes te quiero proponer que hablemos de impuestos. Porque en el caso de los impuestos, yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo, de que ya no es solo la cantidad de impuestos que se cobran sobre cada vez más espacios de actividad. Siempre he dicho que la creatividad de la agencia tributaria para pensar bases imponibles tiende al infinito, es decir, son capaces de sacarte una base imponible de donde no la hay y cobrarte 7 veces por lo mismo, pero llamándolo de diferente forma o con diferente fórmula, sino la arbitrariedad de control de los impuestos que se cobran de la agencia tributaria. Y quiero decir, aquí tuvimos una entrevista a principios de año con Ignacio Ruiz Jarabo, que como bien sabes fue el director general de la agencia tributaria, tiene mucho escrito sobre el tema, y nos contaba cómo esa arbitrariedad de inspección de los impuestos que pagan los ciudadanos, en muchos casos es, insisto, arbitraria, pero lo es, además, rozando la prevaricación, porque lo que tienen los inspectores es todos los incentivos a, sea justa o injusta su reclamación, seguir con ella adelante ad eternum, y ningún incentivo a permitir que se respete el derecho a la presunción de inocencia del contribuyente. De modo y manera que hemos convertido a España en un infierno fiscal, pero un infierno fiscal en el que el contribuyente da igual que lo haga muy bien o muy mal, porque si a un inspector se le ocurre abrir una inspección y denunciar un hecho que en primera instancia el contribuyente demuestra con datos que es falso, al inspector no le cuesta nada decir sigo adelante y continúo recurriendo, porque además vas a tener tus bienes embargados y te voy a obligar a llegar a un acuerdo. Esto es matonismo de Hacienda. Y a mí me parece que es hoy uno de los principales problemas del infierno fiscal en el que se ha convertido España. Ya no es que paguemos una barbaridad de impuestos, es que aunque decidamos pagarlos, aunque decidamos contratar a los mejores asesores para que no se escape un euro o un céntimo de los que tengo que pagar, si un día un inspector de agencia tributaria se fija en ti y quiere fastidiarte la vida, tiene todas las herramientas del mundo para hacerlo. Incluso aunque ganes el juicio, te has tirado 10, 15 años litigando, gastándote tus recursos, gastándote tus preocupaciones, noches sin dormir, a familias rotas, incluso fallecimientos a causa de esta persecución. Esto es lo que no se puede tolerar, ¿no?
Claro, porque no solo tenemos muchos impuestos, sino que además están, como bien dices, diseñados de tal manera que los derechos, por así decirlo, del contribuyente, pues ya a fecha de hoy, están arrasados y pisoteados, ¿no? de mil maneras. Ha habido algunos casos que involucran a personalidades públicas que todos conocemos y que de alguna manera han ayudado a poner esto encima de la mesa y que haya cada vez más concienciación de que eso que a ti te pasa, a título particular, le pasa también a quienes más tienen. Es decir, que ni siquiera con millones en la cuenta de banco y con un ejército de abogados, tú, aun queriendo arreglar cualquier problema o habiendo hecho las cosas bien, vas a poder tener un trato justo por parte de la administración. Me vienen a la cabeza dos casos, ¿no? El de Xabi Alonso y el de Shakira, ¿no? El de Xabi Alonso es especialmente sangrante porque él realmente en todo momento decide y pone encima de la mesa un criterio muy firme de que ha respetado en todo momento las normas fiscales y a pesar de ello pues se le arrastra por el fango y el barro de tener que ganar hasta 5 veces en los tribunales la inocencia que siempre le correspondía por su comportamiento a todas luces ejemplar de acuerdo con esas 5 victorias judiciales ante Hacienda. Shakira hace poco pues le dedicaba a su expareja una canción en la que decía: por ti me tuve que mudar a un país socialista. Socialista no ya normalizado como está en España el término, sino con toda la carga que tiene hablar de un país socialista en Estados Unidos, que es donde ella hizo esas declaraciones o cantó esos versos, ¿no? Cambió la letra de una de sus canciones. Allí hablar de socialista es casi como hablar de comunista, ¿no? Y eso dice mucho, ¿no? De cómo se fue también la cantante colombiana de España. Pero es que además a nivel internacional hay anuncios que se colocan a página entera en diarios como el Financial Times, el Wall Street Journal, etcétera, en el que se retrata a la agencia tributaria española como unos pickpocketers, es decir, como unos ladrones, como unos carteristas, es el término que usan, puesto que hay miles de contribuyentes afectados que han realizado inversiones o que han vivido en España parte de su vida reciente y que están sufriendo esa persecución. Tenemos sentencias de la justicia europea que también hemos ido relatando a lo largo del tiempo, y además han sido varios pronunciamientos en los últimos años que tumban muchas de las obligaciones que intentó imponer la agencia tributaria ya en tiempos de Montoro y que ha continuado Montero, ¿no? A quienes solo les separa una letra en el nombre, porque los dos comparten la misma ferocidad fiscal. La misma ferocidad fiscal, desde luego. Y luego te doy algunos datos, ¿no? Por terminar una reflexión al respecto. Todos los años, ante los tribunales económicos administrativos, tanto centrales como autonómicos, los contribuyentes en España están presentando más de 200.000 reclamaciones. Al año. Cada año. Es decir, en un lustro tú tienes 1 millón de reclamaciones. Luego ya está la vía judicial, propiamente dicha. Pero es que hay 20.000 reclamaciones en primera instancia ante estos tribunales. Bien, de ellas, el 40% se resuelve en contra de la agencia tributaria y a favor de los contribuyentes. Es decir, que buena parte de las actuaciones, inspecciones, y 4 de cada 10, casi la mitad, son improcedentes y como tal queda acreditado ya desde la primera instancia. O sea que eso pone en manifiesto que toda esa persecución no está volcada en detectar alguna posible infracción, sino que en muchos casos se trata de empezar casi a disparar, a ver si algo sale y a ver si algo queda. Y todo esto además... Sí, con la vulneración de derechos fundamentales de distintos contribuyentes a los que ahora, pues obviamente, algunos los conocemos de sobra, pero todo esto empieza cuando, por cálculos políticos dentro del propio Partido Popular, alguien considera oportuno filtrar la declaración del impuesto sobre la renta de Esperanza Aguirre. De acuerdo, aquello del fuego amigo nunca fue más cierto como cuando, bajo gobierno de Rajoy y con Montoro, en el Ministerio de Hacienda, se filtra la declaración de impuestos sobre la renta de Esperanza Aguirre por aquello de, pues torpedear lo que era una victoria segura y acabó siendo una victoria pues un par de concejales por debajo de la absoluta en aquellas municipales. Y esto se ha vuelto a repetir con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hasta donde yo sé... no deja de ser un novio, o sea, no es un marido, no comparten, digamos, bienes ni una relación judicialmente vinculante, es una pareja, tiene un problema con Hacienda antes de conocer a la presidenta de Madrid, es decir, otra circunstancia que lo hace aún más irrelevante,
y que además, pues bueno, pues en el caso concreto que ocupa este señor, que es Alberto Gómez Amador. Fíjate, al final a mí lo que me importa la vida privada de esta gente, que su nombre me lo sé, pues por insistencia de los de siempre, ¿no? Que insisten en sacar asuntos privados para intentar hacer daño a quien no han podido hacer daño de otra manera, que es la presidenta de Madrid. Y este señor Amador, como bien dices, ha reconocido ahí unos hechos, ha pagado una multa y luego lo está intentando, hacer valer su criterio. Pero se te trata como un apestado. Que además, fíjate, aquí Jarabo, precisamente sobre ese caso, dijo, no reconoce la culpa. Sí, de hecho, sí. No reconoce la culpa porque solamente en el momento en el que muestras la voluntad de alcanzar un acuerdo, la primera condición es que tienes que reconocer la culpa, con lo cual no es un reconocimiento explícito de la culpa, sino implícito en la voluntad de llegar a un acuerdo para zanjar. Oye, yo no he hecho nada, pero no quiero tirarme 10 años litigando contigo, gastarme todos mis recursos, prefiero pagarte ahora menos de lo que me estás reclamando, aunque sea injusto, pero prefiero pagar y olvidarme. Entonces ahí te dice Hacienda, vale, pues ¿qué es lo que hace siempre? Esto ahora hay que explicarlo. Entonces tú pagas y te dice, venga, pues borrón y cuenta nueva, me voy a por el siguiente. Entonces al siguiente le abres un expediente, tenga razón o no para abrirlo. ¿Por qué? Pues porque como tiene presunción de veracidad por ser un funcionario, lo que se hace es que tú, contribuyente, tienes que demostrar tu inocencia. A la agencia tributaria no le hace falta demostrar tu culpabilidad. Con acusarte de que cree que has hecho esto... Culpable hasta que demuestres lo contrario. Es culpable, pero es que no solo eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, sino que te embargan las cuentas, te paralizan la actividad, no te dejan, te bloquean todos tus bienes y no te dejan prosperar. Es que no te dejan ni siquiera sacar de tus propios recursos para pagarte los procedimientos judiciales. Todo con una sola intención. Tenga o no razón la agencia tributaria, reconozca o no que puede demostrar tu culpabilidad o que no la puede demostrar, a ti te está diciendo, yo voy a seguir para adelante con todo. Tú verás si quieres aguantarme el pulso. Y arriesgarte, en última instancia, a penas de cárcel. Arriesgarte a penas de cárcel y a dilapidar una cantidad de recursos brutales a los que no tiene acceso muchísima gente durante 10 o 15 años. Mira Xavi Alonso, has puesto tú el ejemplo, claro. ¿No? Tantos años. Y arriesgarte a que, por lo que sea, un tribunal le dé por no darte la razón, porque estas cosas no siempre... Pero, claro, a ti la agencia tributaria, bueno, pues lleguemos a un acuerdo. Entonces, lo primero que hace la agencia tributaria es, cuando te ofrece el acuerdo es, te voy a dejar que pagándome esto, yo cierro el expediente. Pero tienes que reconocer que eres culpable. Eso es coacción. Y, por lo tanto, no es un reconocimiento explícito de que de verdad consideras que has cometido un delito. Y esta forma, este modus operandi, está alimentado por un sistema según el cual el inspector tiene incentivos económicos para abrirte un procedimiento, incentivos administrativos para abrirlo, o normativos si quieres, porque ni siquiera tiene que demostrar que eres culpable para abrírtelo, para meterte en problemas, abrirte la paralela, como dicen ahora los anuncios de los asesores fiscales, estos por redes sociales, o te manda la cartita y no tiene ninguna asidero de salvación el contribuyente en muchos casos más que ceder al chantaje. Totalmente. Pero es que esto no es un Estado de Derecho. Esto es un estado de persecución. Y viene apuntalado, Luis Fernando, también por una cultura impulsada, ¿no?, desde el poder político, desarrollada a través del poder mediático, en la cual el señalamiento a cualquier tipo de resistencia ante la voracidad fiscal del Estado se trata como la de un auténtico y verdadero paria. Tenemos asesinos, violadores, etcétera, a los cuales se le dedican menos minutos de telediario que a personas acusadas de una infracción fiscal, que en muchos países de nuestro entorno sería un delito administrativo. O incluso peor. Legal en otros países, sí. De acuerdo. Y luego se normalizan cosas como, por ejemplo, en esta España nuestra, en la cual nos toca firmar 100.000 formularios de ley orgánica de protección de datos, o sea, lo tienes en todas partes, el consentimiento, la privacidad de datos, etcétera. Sin embargo, se divulga alegremente una lista de supuestos morosos fiscales
para manchar, vulnerar el honor, el buen nombre de estas personas, hacer un escarnio, quemar en plaza pública, ¿no?, en la hoguera de la vanidad de los políticos socialistas que desean que eso sea el centro hacia el que se dirige la ira de la opinión pública. Y ni así es suficiente, porque este año se han anunciado campañas de Hacienda por más de 10 millones de euros para sensibilizar sobre los impuestos y concienciar sobre los impuestos, es decir, mantener la misma matraca que luego te permite seguir sosteniendo en público esa ficción según la cual todo ese dinero que pasa en impuestos va a pagar la educación y la sanidad. Cuando todos sabemos que sí, puede ir a pagar la educación y la sanidad. También sabemos que puede ir a pagar, me perdonas, las putas de los políticos del Partido Socialista. Entonces, visto lo visto, pues esa es la moral de quienes defienden ese infierno fiscal. Y luego ya está el total desborde de la capacidad del contribuyente, lo cual supuestamente está protegido por la Constitución. La Constitución hace una referencia explícita a la capacidad del contribuyente para pagar un impuesto. Pues en España tenemos, por ejemplo, la plusvalía municipal, que tuvo que ser básicamente derogada por la justicia, por el Supremo y por el Constitucional, porque básicamente se le estaba pidiendo el pago de una supuesta ganancia con la venta de un inmueble a quienes en muchos casos lo que habían tenido es una pérdida, y tal y como estaba diseñado el impuesto y hasta que la justicia no lo revirtió, se revisaba el catastro al alza sin importar que el valor del inmueble, especialmente con la caída de valor que ha habido en España para quienes compraron en la burbuja y vendieron después, quedase reflejado. Y otro ejemplo claro y muy llamativo es el del impuesto sobre el patrimonio, porque en la práctica el impuesto de patrimonio puede suponer un gravamen del 150, del 250% de las ganancias generadas por un patrimonio. Porque lo de ser rico en activos suena bien, pero eso no tiene por qué estar generando una ganancia. Si la genera, esa ganancia ya ha tributado 1, 2, 3 y hasta 4 veces. Pero es que además, aunque la genere, y habiendo tributado 3, 4 veces incluso en algunos casos, puede ser, y de hecho es, que el impuesto sobre patrimonio acaba confiscando toda esa ganancia. Ejemplo muy claro, si tú tienes 1 millón de euros en el banco, consigues que te lo remuneren a un 3,5% por un producto sencillo de renta fija, por ejemplo, y el impuesto sobre el patrimonio en tu comunidad es del 3,5%, si vivías de la renta de ese 1 millón de euros que tenías, 100% de lo que has ganado se lo ha quedado Hacienda. Es que es tremendo. Es que vivimos en un estado cada vez más que nos oprime cada vez más desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista normativo. Vamos, todo lo que acabamos de contar de Hacienda no nos hemos inventado absolutamente nada. Aquí estuvo Ruiz Jarabo, ahí están las pruebas, ahí están los datos, y yo creo que muchos de nuestros oyentes y telespectadores que han sufrido una inspección de Hacienda saben a lo que nos referimos. Esto de, que se han equivocado ustedes, señores de Hacienda. Mire, le mando una carta con todas las pruebas que demuestran que de esto de lo que me están acusando es un error. No le dices, están mintiendo, dices, no, se han equivocado, es un error. Miren ustedes, ¿ven? Aquí está el contrato, aquí está la tasación, aquí está el comprador, el vendedor, el registro, sí, el notario, todo. Y nada. Y tú se lo mandas y te dicen, bueno, vale. Bueno, incluso le dices, y mire, y aquí vienen las sentencias del Supremo del año pasado que le impiden a usted requerirme esto. ¿Qué te dice Hacienda? Sigue, si te atreves, que yo voy a recurrir. Págate hasta el Supremo un abogado y derrota al Estado con toda su maquinaria. Eso es terrorífico. Y luego, tema normativo. Y fíjate, yo aquí quiero felicitarte, Diego, por el trabajo que haces desde la Dirección de Estudios del Instituto Juan de Mariana. Sé que trabajas para la divulgación de este tipo de injusticias, de este tipo de realidades, y luego además de las ideas de la libertad en todos los ámbitos en los que trabajas. Casi el que nos esté oyendo, es que se nos caía uno de los libros que tenemos aquí. Para quienes nos estén viendo, tenemos algunas de las obras más representativas de las que ya tiene publicadas Diego Sánchez Lacruz. Digo, de las que tiene publicadas con su nombre, porque traducciones tienes unas cuantas hechas ya, ¿eh? Pues yo he hecho, mira, a fecha de hoy, 32 traducciones de libros. Entonces, 32. Estoy desde el año 2017, además, tampoco desde hace tanto tiempo. Estoy particularmente orgulloso de que hoy en día pues hay muchos autores
a los que hemos podido traer a España gracias a esa faceta. Principalmente la he desarrollado con el Grupo Planeta en su editorial Deusto, pero bueno, también en algún otro proyecto editorial. Pero claro, hay autores como Johan Norberg, hay libros como Superabundancia, que hay autores como Arthur Laffer y se les está leyendo y releyendo otra vez en España gracias a esas traducciones, o sea que sí que estoy orgulloso también. Hombre, por eso te doy la enhorabuena. Pero bueno, los que están aquí son... Vamos a recordarlo. Liberalismo a la madrileña. Este es el libro perfecto para responder a todas las críticas que se dirigen hacia Madrid y defender que lo que ha hecho Madrid, con más de 140 rebajas de impuestos desde 2003, con más de 300 medidas de regulación desde 2019 y con una política sanitaria de apertura y no de confinamiento en la pandemia, todo eso, más la colaboración privada en servicios públicos, es un gran acierto y que le iría mucho mejor a España con políticas como las que puso en marcha Esperanza Aguirre y las que luego continuó Isabel Díaz Ayuso. Entonces el libro se llama Liberalismo a la madrileña y te avanzo que este año sale en inglés. O sea, traduces a la inversa también. Bueno, me lo traducen en este caso, ¿no? Porque, bueno, por cuestión de tiempo, ¿no? Pero el libro se llama, en inglés se llama The Capital of Capitalism, que significa, ¿no? Bueno, la capital del capitalismo, ¿no? Y se va a publicar en Estados Unidos este año. Y luego hay otro libro que está aquí también, este es de 2017, que se llama ¿Por qué soy liberal? Estuve yo, ¿lo presentaste en la Rafael del Pino, puede ser? Los dos libros he presentado en la Fundación Rafael del Pino. Yo estuve en la presentación de este, no pude asistir, pero el Tenías labores familiares, ¿no? Sí, pero a este sí que acudí. Pues ¿Por qué soy liberal? Es un libro de 2017, ya ha ido cumpliendo años, es uno de los libros sobre el liberalismo más vendidos en España de la última década y es un libro donde se responde a todos los mitos que se suelen dirigir contra la idea de la economía de mercado. Se habla de sanidad, se habla de educación, se habla de renta, se habla de desigualdad. Entonces son dos libros que yo creo que están bien para tener, yo creo que son buenos manuales, ¿no? Para hablar de lo que es el liberalismo en la práctica. Tenemos muy buenos teóricos también de Hombre, liberalismo. En España tenemos de los mejores, diría yo. Y yo, como soy un poquito más volcado en lo que es llevarlo a la práctica, pues son dos libros que te ayudan a encajar esas ideas con datos y con cifras. Aterrizarlas un poquito más, ¿no? Perfecto. ¿Por qué tiene, mira, ahora que comentas esto, ¿por qué crees que sigue teniendo mala prensa las ideas de la libertad, las ideas liberales? Y pese a que esto es a mí lo que más me alucina, o sea, es impresionante. O sea, tú miras las ideas keynesianas, las ideas socialistas, digo keynesianas las más suaves, las socialistas directamente las más gruesas, en todas las aplicaciones que ha habido de este tipo de políticas han sido un desastre. Y ha sido un desastre social, económico, generadores de pobreza, son máquinas perfectas de generar pobres. O sea, es una cosa exagerada lo que pasa en estos países, ¿no? Ahí tienes el ejemplo de Venezuela, que hablar de los extremos de Corea del Norte o Cuba, ¿no? Pero ahí tienes el experimento de Venezuela. Y en cambio, o España mismo, cómo nos hemos empobrecido en los últimos 8 años. Es espectacular el informe que publicabais en marzo, ¿no? Cómo quedaba claro, negro sobre blanco, que gracias a la aplicación de todas estas políticas de las que tan orgulloso se sentía el gobierno en aquel momento, lo que habían hecho había sido disparar el número de pobres y disparar y además generalizar el empobrecimiento de todos los ciudadanos de España de una manera sistemática, que es lo que hace el socialismo. Sin embargo, aquellos ejemplos de buena gestión, de gestión en la que penetran las ideas de la libertad y favorecen el desarrollo social, la innovación, el crecimiento, el enriquecimiento de la población, la capacidad de esa población de salir del agujero, como está haciendo Javier Milei en Argentina, que ya hasta el más crítico tiene que reconocer que lo que está haciendo Javier Milei en Argentina es erradicar de una manera brutal la pobreza, pues siguen teniendo mala prensa. Se consideran extremistas, nos consideran extremistas. Uh-huh. ¿Somos extremistas? Bueno, es verdad que hay un gran complejo, ¿no?, de opinión socialista que no se sustentaría sin la teta del Estado, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es cortar ese grifo, acabar con todas esas mamandurrias. El que quiera socialismo, que se lo pague. Pero a fecha de hoy, la propaganda socialista, estatista, intervencionista, está en el gobierno con el mayor gasto en publicidad
y propaganda de la historia de la democracia de España. Está en los medios de comunicación públicos y en otros donde a través del accionariado de empresas privadas ya se empieza a introducir otra vez ese mismo modelo de propaganda. Está en las universidades, está en el cine, en las series y demás, pero el denominador común es que detrás de todos esos socialistas que todos los días nos machacan, siempre hay dinero público. Tú rastréalo. No hay un solo opinador, divulgador, o muy pocos, vamos, que estén propagando estas ideas día sí día también y que no estén en última instancia soportados por el dinero de los que no piensan como ellos y nos vemos obligados a financiarles la fiesta. Uno de los grandes aciertos de Javier Milei ha sido cortar de raíz con todo ese complejo de creación de opinión y de propaganda. Lo segundo que ha hecho muy bien también Javier Milei allí es dar una batalla clara, que es algo que aquí muchas veces no han hecho las fuerzas del centro a la derecha y que normalmente se han puesto de perfil a la hora de defender estos principios. Por ejemplo, huelgas generales. Ha tenido ya que lidiar con varias Javier Milei y la violencia sindical alcanza cotas salvajes en algunos casos en Argentina, también lo hemos visto algunas veces en España, ¿no? ¿Qué ha hecho Javier Milei? Lo primero es, ha puesto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la calle a defender el orden y defender la libertad de los trabajadores para que no se vulnere el derecho de esos millones que son mayoría y que no quieren que les cierren las puertas de... No solo eso, es que me acuerdo perfectamente de que además señalaban públicamente a los culpables de esos paros en las estaciones de tren. Eso es. Eso es brutal. Megafonía. A ese segundo punto iba. No solo el orden, sino también el discurso, el relato, la narrativa de lo que se estaba jugando. La ahí. batalla de las ideas. En las estaciones de metro, de trenes, de buses, en las calles, altavoces difundiendo los derechos reconocidos al trabajo para que no fuesen vulnerados, las penas que se imponen a quienes cometan actos de violencia y además cambios legislativos orientados a secar de financiación a cualquier organización que participase en protestas violentas, cosa que efectivamente ha sucedido. ¿Qué ha pasado en el primer año de gobierno de Milei? Que no solo se ha asestado un golpe letal a toda esa propaganda financiada por el Estado, que cultivaba y esparcía continuamente esas ideas entre la sociedad, sino que es que además ha bajado la conflictividad laboral. Estas huelgas tan publicitadas publicitadas aquí por los medios de izquierdas que ya no saben qué hacer para intentar decirnos que las cosas han ido a peor en Argentina. Las huelgas han ido a menos, han ido al menor nivel de conflictividad laboral de la última década en el año 2024, en el año pasado. Y este 2025 los datos son iguales. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es tener un terreno de juego equilibrado. Y no podemos tener un debate de ideas equilibrado si por un lado hay una inmensa opinión pública subvencionada desde el poder, dedicada día sí día también a propagar todo tipo de machacona propaganda anticapitalista, antimercado, antirricos, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuando tú estás en la oposición o tú estás en el poder o das esa defensa y defiendes la economía de mercado con todo lo que supone, con ese sistema moral que tiene detrás y que empodera a las personas y a los individuos, les otorga autonomía, libertad, capacidad de decisión sobre su propia vida, o haces eso o obviamente estás perdiendo. Y en España, cuando han gobernado quienes están del centro a la derecha, ni han cortado el grifo ni han dado esa batalla. Entonces, pues lógicamente la consecuencia es esa. Porque probablemente ni siquiera se lo creían, que es lo que me parece más grave. Porque efectivamente, Diego, yo estoy contigo en que la izquierda lo maneja absolutamente todo y tiene una... No es que sepa comunicar, a mí me hace mucha gracia esto. Se me enoja que la derecha no sabe comunicar y la izquierda sí. O sea, ya no es que sepa comunicar, es que la izquierda únicamente se dedica a eso. O sea, la izquierda sí regula, superregula, sabla impuestos a todos los ciudadanos, nos impone las reglas con las que nos tenemos que mover, nos amenaza de persecución, pero todo lo hace al mismo tiempo que crea un estado de opinión, lo has dicho tú muy bien, en las universidades, en los colegios. Es que el diseño de propaganda es total, es centralizado y total. El Partido Popular solo aspira a que el día que han dicho algo
saber contestar con cierto acierto, pero ni tiene una estructura de medios de comunicación regados ni digo que lo tenga que tener, ¿eh? Pero digo que lo que está haciendo el Partido Socialista sistemáticamente en España y la izquierda en todo el mundo es generar un terreno de cultivo en el que siempre van a ganar. Se le ha dado ya en llamar últimamente el equipo de opinión sincronizada, ¿no? Es el tablero inclinado. Has conseguido tú crear el propio tablero en el que vais a jugar y lo inclinas a tu favor. Correcto. Y ahí colocas al adversario. ¿Te fijas como quizá en redes sociales es el único sitio donde no tienen esa hegemonía? Y están rabiosos. Donde no pueden inclinar el terreno de y juego. Lo quieren controlar. Efectivamente. Entonces, a mí hay un ejemplo, no puede parecer anecdótico lo que va a decir, no lo es. La izquierda también se ha asegurado incluso de vendernos cosas que nadie les compraría de forma tal machacona que se terminan aceptando auténticas ridiculeces. Te pongo 2 ejemplos. Hay 2 cómicos en horario de máxima audiencia en las televisiones españolas. Uno de ellos es Marc Giró, que tiene un programa en la 1, y otro de ellos es el Gran Wyoming, que tiene un programa en la Sexta. Ninguno de ellos estaría ahí sin las maniobras del gobierno, porque todos sabemos cómo se apuntaló la Sexta y se evitó su quiebra, y el otro directamente trabaja en la televisión pública. Yo no tengo ningún problema con las ideas que tienen estos señores, más allá de que estoy totalmente pues, en las antípodas. Pero no me voy a referir a eso, porque hay gente izquierda y derecha, faltaría más. Liberales, socialistas. Bien. El problema es que se les ha catalogado como cómicos. Estos 2 señores no hacen ninguna gracia. No son graciosos. O sea, el programa de Gran Wyoming tiene ahí unas risas... enlatadas. Enlatadas, básicamente. O sea, lo mismo Marc Giró. Tú le escuchas hablar, y yo lo escuché pues, en marzo, por ejemplo, me acuerdo, un monólogo sobre el idioma en la Comunidad Valenciana, y no sé qué. Y dices, pero esto es un programa de humor. Yo me río con humoristas de izquierda, ¿sabes? En Estados Unidos, por ejemplo, que hay muchos y los hay muy buenos. Pero estos tíos no tienen ni gracia. O sea, ni siquiera los... Hay una que iba a voces en la gala de los Goya de presidente... sí. No sé ni cómo se llama. Inés Hernán, ¿puede? Sí, algo así. No sé cómo se llama. La de sí. Eres un icono, eres mi ídolo. Y eso es gracioso. La otra, la Enar no sé qué, es que básicamente todo bromas escatológicas, no sé qué, todo personajes sin gracia, básicamente, personajes sin gracia. Y al final te hacen creer que un director, o sea, que dos directores sensibilizados políticamente tienen algo... Si el actor de Aída el que abre la boca continuamente para pedir subvenciones... Sí. O sea, este tipo de personajes no llegan ni a la vuelta de la esquina si tienen que depender de su talento. El problema está en el grifo, entonces hay que cortar el grifo. Y como no se corte el grifo, ahí seguirá ese terreno de juego inclinado. Pero te pongo ese ejemplo para que veas como en el ámbito de la comedia, la cultura, etcétera, tienes ejemplos claros de cómo, pues bueno, te dicen, este es un cómico y te tiene que hacer risa. Pues no le hace gracia a nadie. ¿Cómo conseguimos que penetren las ideas de la libertad? Porque cuando tú le explicas a alguien, fíjate, yo cuando discuto con gente de izquierda sobre estas cosas, muchas veces le digo, vamos a ver, si tú y yo queremos llegar al mismo sitio, si tú qué quieres, que la gente viva cada vez mejor, que tenga mejores casas, que tenga mejor trabajo, que tenga un mejor nivel de vida, que tenga acceso a una sanidad buena, que no tenga que esperar listas de espera, que, en fin, tú y yo tenemos una idea de lo que es la prosperidad que querríamos para nosotros muy similar. El problema es que el camino que a ti te gusta para llegar ahí a ese fin está equivocado y nunca llega, sino que te vas alejando cada vez más de ese fin que persigues. En cambio, el otro camino, el camino correcto, el camino bueno de la historia, el camino de las ideas de la libertad, garantiza que llegas al final. Y es muy curioso que hay como una especie de cerrazón de bueno, no, porque no, hasta que un día lo ven, claro. Hasta que algunos rompen a leer, por ejemplo. Mira el caso del Hincho, ¿no? Bueno, pero está el caso, yo creo, de la Comunidad de Madrid. Por eso escribí el libro Liberalismo a la madrileña, donde aquí hay una hegemonía cultural claramente escorada a la derecha y claramente escorada hacia el liberalismo, ¿no? La gente es predominantemente de derechas en Madrid y predominantemente liberal dentro de lo que sería el espectro de ideas característico de la derecha. Y esto no es casualidad. Durante más de 20 años...
años has tenido un discurso comprometido con esas ideas y has aplicado unas políticas comprometidas con esas ideas. En total en Madrid se han aprobado más de 140 rebajas de impuestos, antes lo dije. Se han aprobado más de 300 medidas de desregulación. En Madrid tú puedes elegir el médico, puedes elegir el colegio dentro de la red pública. Tienes hospitales y colegios concertados, hospitales privados y colegios concertados dentro de lo que son las redes de educación y de sanidad que favorece de una manera u otra el gobierno. Eso le da al individuo la capacidad de elegir, por un lado, de tener más dinero en su bolsillo. Las rebajas de impuestos en Madrid han supuesto un ahorro medio de 20.000 euros por contribuyente a lo largo de los últimos años en que se han aplicado. Y evidentemente todo eso al final tiene un efecto. En Madrid, 1 de cada 2 trabajadores viene de otros lugares de España y eso también ha creado un caldo de cultivo muy propicio para la defensa de esas ideas. Porque cuando 1 de cada 2 trabajadores, cuando la mitad de tu población activa ocupada, de tus trabajadores, de tus asalariados, ¿no?, con un empleo, vienen o de otras partes de España o de otras partes del mundo, pues evidentemente eso genera un marco de incentivos muy positivo como el que hay en Madrid. Por cierto, fíjate lo distinta que ha sido la asimilación cultural de inmigrantes en Madrid que en Cataluña. En Madrid se apuesta por la libertad económica, por el empleo, por salir adelante, y toda esa llegada de trabajadores de otras partes de España y también la entrada de inmigrantes de distintas partes del mundo se ha canalizado pues sin problemas aparentes. Con retos, pero sin problemas aparentes. En Cataluña, sin embargo, como se ha cultivado un sistema económico cada vez más socialista, más intervencionista, un sistema social cada vez más excluyente, más sectario, ¿no?, en esa forma de promover el separatismo, pues obviamente el resultado es el opuesto. Entonces tienes una sociedad abierta, plural, que ha multiplicado su peso sobre la economía española, y otra, un modelo de sociedad cada vez más cerrado en el plano económico y social, que reduce su peso y que obviamente plantea cada vez más problemas de inclusión, como es el de Cataluña. Y se ha convertido en un exportador neto de empresas, porque claro, ninguna quiere quedarse. Pero le debe mucho Madrid económicamente a Cataluña por la dejación de funciones. Por contraste, claro, por contraste, ¿no? Porque es que miras una cosa y la otra y no hay color. Comparándolo con el fútbol, sería, pues eso, en lugar de querer competir cuando la época de Cristiano y Messi, es como si el Barça en aquel momento hubiera decidido expulsar a Messi del equipo y quedarse, por ejemplo, solo con jugadores catalanes, ¿no? Entonces no hubiera podido competir con el Madrid en aquella época de oro sí, del fútbol. Pero mira, fíjate en el fútbol, ¿no? Y obviamente respetando todas las sensibilidades, pero es evidente que en los últimos 10 años se ha alterado notablemente ya distintas dinámicas que se veían en el fútbol español. Por un lado han salido a la luz algunos casos de corrupción que sí que afectaban directamente al Barcelona, con todo lo que supone como club, no, más que un club. La vergüenza del caso Negreira. Efectivamente. Y que haya pasado sin pena ni gloria, que no haya tenido sus consecuencias, me parece. Y luego está, más allá de esto, de que sería un asunto ya más de corrupción y demás, está lo que es la gestión y la cultura económica de un club u otro, ¿no? Y ahí también emergen situaciones muy diferentes. Es que no es lo mismo un estadio ya construido, financiado, como ha hecho el Real Madrid con el Bernabéu, que todas las dificultades que está teniendo el Barcelona para encajar las cuentas de su nuevo estadio. Es que no es lo mismo también el bagaje económico, de incremento de ventas, incremento de márgenes, contención de costes que ha tenido en estos últimos años el Real Madrid, que lo que ha tenido el Barcelona con una estructura compleja. Expansiva en gasto. Y hay que decir que esta temporada el desempeño del Barcelona deportivamente ha subido obviamente mucho, y que probablemente deportivamente les aporta, perdón, casi la redundancia, más que sus antecesores. Pero luego está otra cosa, que es la gestión e incluso la imagen institucional. Es que no tiene nada que ver pues un forofo como Laporta haciendo cortes de manga y comportándose como un hooligan, que Florentino Pérez, que al fin y al cabo pues claro, es un señor. Los habíamos tenido hasta en la federación, ¿eh? Bueno. Ahí tenemos yo a Rubiales. Soy de Madrid y no quiero perder oyentes ni lectores que sean del Barça, o sea que lo vamos a dejar ahí. Desde luego que sí. ¿Quiénes son tus autores, no sé, tus mentores intelectuales dentro del mundo liberal? Pues le debo mucho a Pedro Schwartz, que celebró su 90 cumpleaños este año en enero. Le hicimos un bonito homenaje, ¿no? Yo acudí a sus seminarios y ahí también conocí a otras personas, ¿no?, yo creo imprescindibles, ¿no?, para el liberalismo en España, y especialmente el profesor Carlos Rodríguez Brown, que siempre fue una persona muy, muy generosa conmigo, ¿no?, y que ha jugado también ese papel un poco de cierto sentido mentoría, ¿no? Manuel Llamas
Es alguien amigo. con quien, claro, me une 15 años de amistad, pero que él me encontró básicamente escribiendo en lo que entonces eran los blogs, que era pues hoy se escribe en Substack, ¿no? Pero antes de Substack ya tuvimos Blogspots y todas aquellas plataformas que estaban muy de moda hace 15 años. Entonces, en redes sociales y en blogs donde yo escribía, ahí llegó Manuel Llamas y me dio la oportunidad de publicar aquí, y no he parado desde entonces. Entonces, son 15 años con este grupo. Entonces, también, obviamente, por lo que supone su figura, y sin haber tenido, digamos, un trato tan directo con él, le debo mucho a Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Por ser presidente de la casa, que me ha dado un espacio en el que escribir y unos micrófonos en los que hablar durante 3 lustros ya, ¿no? Yo soy joven, tengo 36, pero es que empecé muy joven también con ello, ¿no? Entonces ya es una trayectoria razonablemente larga. Y luego también Carlos Cuesta, que ahora forma parte de nuestro grupo, me abrió mucho las puertas de los distintos espacios que él tuvo en distintas televisiones a lo largo de los años, siempre con el mismo éxito que está teniendo aquí, ¿no? Y eso me permitió también llegar a mucha gente. Y luego, pues, Liberalismo a la madrileña también recoge cómo en el ámbito de la política siempre he tenido un trato cercano, tanto con Esperanza Aguirre como con Isabel Díaz Ayuso. Con Esperanza nos separa la edad, pero nos unen tremendamente los principios. Y con Isabel, con quien guardo menos distancia en términos de edad, pues me conocí precisamente en los programas de Carlos Cuesta, cuando los dos acudíamos allí, al igual que hacías tú, y bueno, pues debatíamos, entre otros, con Juan Lobato, ¿no? Que luego fue rival político de Isabel, ¿no? Entonces, esas son las personas un poco que me vienen a la cabeza, pero si hablamos estrictamente en términos intelectuales, Pedro y Carlos son 2 referentes, y obviamente Manuel ha sido tanto un referente como un acompañante en ese proceso. Y luego hay una figura esencial para el liberalismo en España en los últimos 25 años, si no más, que es Javier Fernández Lasqueti. Y él, pues en un rol o en otro, pues al final ha sido una persona con la que he tenido esa vinculación. No suele salir Javier en las quinielas de los grandes nombres del liberalismo en España, al menos de su difusión, pero sin embargo ha sido uno de los que más ha trabajado desde los hechos. Decías tú que tú te dedicas a aterrizar las ideas liberales a los números. Él no las aterrizaba a los números, los aterrizaba a políticas reales, claro, ¿no? Él es uno de los grandes artífices del éxito de las grandes políticas Aznar liberales Aguirre, que se han puesto en marcha en España, y porque no le dejaron ser el que condujera a Pablo Casado hacia el bien y no hacia el mal, ¿no? Sí. Es una lástima, ¿no? Lo mal aconsejado que demostró estar Pablo cuando él realmente se formó en la FAES de Lasqueti, pero bueno, en fin. Pero sí, Lasqueti no aparece nunca, pero ha sido uno de los grandes hombres, ¿no? Sí, para el liberalismo en España. Desde luego. Además es que su huella está, fíjate, realmente, ¿qué políticas liberales se han implementado en España de forma sostenida, comprometida y demás a lo largo de los últimos 30 años? 1, la Comunidad de Madrid con Aguirre. 2, la Comunidad de Madrid con Ayuso. Y 3, los gobiernos de Aznar. ¿Quién ha sido consejero de las 2 primeras y uno de los jefes de gabinete y demás hombres clave de los gobiernos de Aznar? Javier Fernández Lasqueti. Entonces, aparte de ser una bellísima persona y alguien que ha hecho luego mucho por promover el liberalismo a través de universidades y de distintos foros, yo creo que es siempre con discreción y humildad. Lo tiene todo. Javier, reconozco que lo tiene todo. Sí. Un saludo, Javier, vaya desde aquí. Espero también poderte sentar donde está Diego algún día y mantener una charla larga. Ha habido consumidor, Javier, también de libros, artículos de prensa, podcasts, programas de radio. Es decir, Javier lo lee todo, lo escucha todo, y es una figura esencial del liberalismo en España en las últimas décadas, y a mí también me ha influido y me ha ayudado en ese sentido. Y luego también, claro, Daniel Lacalle también ha ejercido hoy un papel, yo creo, de mucha influencia en los últimos años. Juan Ramón Rayo, que empezó más o menos cuando lo hacía yo un poquito antes y tal, pero también esa vinculación a lo largo de los años ha sido muy fructífera. Todos vosotros aquí, realmente, sí. Tú, Domingo, Soriano, ¿no? Beatriz García, toda esa familia, ¿no? que somos en Libre Mercado. Entonces, padres intelectuales, sí, obviamente, los decanos para mí, ¿no? Pedro Sbarz, Carlos Rodríguez Brown. Pero luego también quería rendir ese tributo, ¿no? A esas figuras que vamos a ver. Y luego también, fíjate, que me ha influido mucho en mi forma de pensar, y he tenido mucho trato con él, con Arthur Laffer,
Fíjate. Que dice, claro, es muy El de famoso. el de la curva. El de la curva, de tal, no sé. El niño de la curva, el señor de Claro, la curva. señor de la curva. Bueno, te cuento una broma que un día, ahora está muy delgado, pero hace algunos años no tanto. Un día se abrió la chaqueta así, me enseñó La panza. la panza que tenía, entonces me dijo, lo que la gente no sabe es que esta es la verdadera curva del Laffer, ¿no? Y bueno, hace poco tuve una anécdota bonita con él, que es que me llamó desde Argentina, estaba con Javier Milei, y bueno, imagínate lo que es eso, ¿no? Coger el teléfono, me llamó de hecho su asesor, ¿no? Y estaban allí, estaban de reuniones con el presidente de Argentina, y bueno, fue especial y bonito. Pero me une una amistad con él porque vino a España pues, hace 15 años o así y dio una entrevista en el diario El Mundo en la que dijo que claro que se puede equilibrar un presupuesto y que si le daban un lápiz rojo, él lo equilibraba en un minuto. Entonces, yo creo que si la gente busca Diego Sánchez de la Cruz, Artur Laffer, lápiz rojo, va a encontrar enseguida una noticia mía en la cual, publicada aquí en Libre Mercado, una entrevista con él en la que le hice entrega de un lápiz rojo gigante. Como de un metro de tamaño y un grosor así como de una botella de 2 litros. Y le dije, sí, con un lápiz rojo no me cabe duda de que equilibras el presupuesto. Pero como hay tanto despilfarro en España, te traigo un lápiz... El lápiz rojo más grande posible. Claro, entonces, bueno, se estalló a reír, ¿no? Y desde ahí hemos sido amigos. Ha ejercido un liderazgo intelectual conmigo a lo largo del tiempo, de mentoría, digamos. Y además he traducido libros suyos, como Los impuestos tienen consecuencias, que es un librazo que está disponible en España desde hace un año y que vamos, recomiendo a todo el mundo su lectura. Y luego también me he olvidado, pero quiero hablar de Gregorio Izquierdo, que es uno de los mejores economistas de España. En la actualidad es secretario de Economía COE y director del Instituto de Estudios Económicos. Él fue el presidente que transformó el INE y también es otra figura que para mí ha sido crucial, porque es un gran economista, un gran empresario, luego a nivel particular, una gran persona y alguien que me ha ayudado mucho. ¿Cómo contribuyen otros grandes tótems del liberalismo en España, como Jesús Huerta, como el profesor Bastos, a difundir las ideas de la libertad? ¿Cuánto de culpa tienen Huerta, Bastos, Rayo o Calzada en este caso, aunque es menos mediático, de que hayan empezado a arraigar? Y si bien nos encontramos quizá en el momento más negro, más feo para las libertades reales en España, para esas ideas de la libertad en España, sí creo que atravesamos quizá uno de los momentos más dulces en lo que a penetración de las ideas de la libertad se refiere dentro de nuestro país. Sí, ahí has tocado pues 4 nombres fundamentales, ¿no? El primero de ellos, al que me quería referir, 3, perdona, yo quería añadir un cuarto, es el de Gabriel Calzada, ¿no? Porque como hicisteis un programa muy bonito por el 20 aniversario del Juan de Mariana... Gracias a ti por participar. Que además... incluía, o sea, coincide básicamente con el 25 aniversario de Libertad Digital. Sí. Y claro, la figura de Gabriel Calzada en ese sentido la podemos asemejar a la de Javier Fernández Lasqueti, ¿no? Porque a la hora de impulsar centros de estudios como el Instituto Juan de Mariana, traer a España la actividad de universidades como la Francisco Marroquín, poner en marcha su propia universidad, ahora también la Universidad de las Hespérides. Todo eso y mucho más que ha hecho Gabriel Calzada a lo largo de los años, yo creo que es fundamental. Entonces, ese papel asociativo, organizativo, ha sido crucial. Y luego que Gabriel Calzada ha puesto en valor la figura de los escolásticos y de la Escuela de Salamanca, de la cual muchos intelectuales pues, habían pasado de puntillas por ella. Federico sería una bonita excepción a ello, ¿no? Y entonces ahí, a la hora de reivindicar eso, yo creo que Gabriel ha sido fundamental y de poner en marcha instituciones, porque las ideas necesitan vehículos a través de las que desarrollarse, ¿no? Luego también has mencionado obviamente al profesor Jesús Huerta de Soto, que tiene un magnetismo especial y que ha sido capaz de llegar a miles de personas a través de sus clases. El hecho de que haya miles de personas enganchadas a ver clases en YouTube de un profesor de economía es algo impensable. Es revolucionario, ¿no? Es impensable. Sí. Pero el hecho de que, por ejemplo, a Javier Milei le conocimos en persona porque venía a España y quería, pues eso, pasar tiempo con su referente intelectual. Quería moverse en torno a Jesús Huerta de Soto. Entonces eso te da una idea de la impronta que ha tenido. Y curiosamente yo soy de Santiago de Compostela, donde imparte docencia Miguel Anxo Bastos, pero no fue mi profesor, porque yo estudié en Madrid, le he conocido después. Pero claro, al final, él es un gran estudioso de la historia, un gran conocedor de libros casi oscuros del liberalismo que él ha explorado y que ha sacado a la luz.
y por lo tanto yo creo que es una figura... Es un pionero de las ideas de la libertad total, en España. Absolutamente. Y la profundidad... realmente yo creo que el problema que puede tener quizá Miguel Anxo es que una mente tan rica, que quiere decir tantas cosas, yo creo que él mismo siente que no puede... no tiene que tiempo, le faltan horas es. en el día, porque de verdad que es una mente brillante la de Miguel Anxo. Y habría que sumar... Y quería citar también, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, Sí. que en el ámbito de las ideas y de la cultura, también no solo ha sido alguien que a nivel personal he podido tratar y demás, sino que a nivel público ha sido una figura, yo creo que tenemos que ser siempre... Y luego, me atrevería a decir que el pionero que se refiere a las grandes masas de las ideas de la libertad y que lleva décadas haciéndolo desde los micrófonos, Federico Jiménez Los Santos, creo que es uno de los que ha librado la batalla con más ferocidad desde el principio. Obviamente. Y al quien le debemos que esas ideas de la libertad hayan encontrado pues terreno en el que germinar. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Diego. Vamos a escuchar los servicios informativos de radio, el boleto de la una, y volvemos después y seguimos. Te preguntaré quizá por cosas algo más personales. Bueno, ya hemos hecho toda la actualización de noticias del día y les digo que sigo con Diego Sánchez de la Cruz aquí en el estudio en Con Ánimo de Lucro. Estamos pasando un rato extraordinario. La verdad que les confieso que estas entrevistas las disfruto muy especialmente, aparte de que aprendo mucho con mis invitados. Pues como traigo a gente a la que conozco, admiro y con las que me une en muchos casos una amistad, y si no una amistad, una admiración intelectual, pues imagínense ustedes que el placer que significa para mí. Bueno, por cierto... ¿Te has dejado a alguien en el tintero? Que estas cosas siempre son muy... Bueno, seguro que sí, ¿no? En cuanto a tus referentes intelectuales. Seguro que sí. Antes del boletín iba a mencionar a José Piñera, que fue el artífice de la revolución liberal que vivió Chile, que le permitió recuperar la economía de mercado, recuperar la democracia y bueno, que fue un genio, básicamente instauró ese sistema de pensiones de capitalización individual que le ha dado a los chilenos tasas de rentabilidad real del 8,5% durante 40 años. Tú fíjate, de manera que con solamente 35 años cotizados ya te puedes retirar con el 100% del sueldo medio que percibiste, sin tener al Estado quebrado y cobrando un 20% más de tu sueldo, porque allí la cotización es mucho más baja y lo más importante, va a tu hucha y eliges tú dónde. Entonces, esas y otras reformas las puso en marcha José Piñera, que luego es un gran admirador de Pablo Neruda, que estarían las antípodas de sus ideas políticas, pero no de sus sensibilidades estéticas, ¿no? Y yo pues me da la casualidad de que yo vivo en un edificio histórico de Madrid donde residió Pablo Neruda. Anda, no sabía. Nos unen algunas otras cosas, ¿no? a Piñera y a mí. Y bueno, que es aparte, bueno, en mi opinión, una mente privilegiada. Un hombre muy respetado en el liberalismo a nivel internacional. De los liberales de habla hispana debe ser uno de los más prestigiosos y normal. Además de un excelente orador, bellísima persona. Bueno, un gran tipo, José. Fíjate que llevamos más de una hora hablando, no hemos hablado de toros todavía, ¿eh? Bueno... Se podría hablar de toros, ¿no? Y toros con ánimo de lucro. Podría ser una sección. Bueno, igual algunos oyentes, si son aficionados, pero quizás no lo saben, yo tengo una cuenta de Twitter que se llama Economía del Toro, donde tengo pues como unos 30.000 seguidores, que un poquito menos, ¿no? 28, 29.000, que les interesa los análisis que yo publico ahí de la economía y de la estadística del mundo del toro. Porque, bueno, del fútbol todo el mundo se lo sabe, ¿no? Cuánto dinero gana Mbappé o ¿no? cuánto dinero factura y tal. O luego las estadísticas igual, a cuántos kilómetros, me acuerdo en marzo cuando en la eliminatoria de Champions, ¿no? tan ajustada entre Madrid y Atlético te decían, aquella carrera de Asencio cortando un balón, no sé qué, fue a 35,8 kilómetros hora. Bueno, ese tipo de datos yo los genero para los toros, ¿no? Y los suelo publicar en @economía del toro. Entonces, bueno, es una faceta curiosa, ¿no? Porque yo lo que soy ante todo es aficionado, pero luego hago esas investigaciones de economía de toros. Siempre muy curioso. Lo que pasa es que nos daría para otra hora, hablar de toros contigo. Y también te digo una cosa, que estando aquí, me acuerdo obviamente de nuestra compañera Elia Rodríguez, ¿no? En cuyo programa es Toros, y en estos micrófonos y en esta casa pues hicimos muchas noches de tertulia y la echamos mucho de menos. Y muchísimo, un abrazo muy fuerte para, claro, es que para él y toda su familia. el podcast... el programa de radio, ¿no? Siempre con un paso doble que luego uno escucha en las plazas, y a mí es que no me voy a emocionar ahora, pero sí que es cierto que me sacude mucho, porque yo estoy allí, estoy pasándolo bien, pero de repente
ahí hay una sacudida. Otra cosa que se te da muy bien y que a mí me encanta, y yo creo ¿Sabes que me han dado daría varios para mucho. premios de ensayo taurino? Ah, no, eso no lo sabía. Tengo como 4 o 5 premios de ensayo taurino, o sea, con relativo prestigio en todo el mundillo. O sea, que hasta entiendo un poco de toros, ¿sabes? No solo Hombre, yo creo que eres uno de los grandes tapados, ¿no? No. Hay gente que sabe muchísimo más. Bueno, aquí en esta casa, qué decir de Andrés Amorós, sí, ¿no? no, obviamente por eso, uno de los grandes maestros. Federico, claro, yo no me pongo ni a la altura del betún, pero es verdad que algún pinito he hecho. No, y que aportas, oye, mira, por lo menos aportas el análisis, el dato y relatos premiados, que siempre está muy bien. Otra cosa que se te da muy bien, pero esto yo creo que igual que lo de los toros, igual podríamos hacer un programa especial algún día con la economía del toro o del toreo. Otra cosa que a ti se te da muy bien y que a mí me encanta, y algunas veces he tenido la suerte de coincidir contigo y charlar de estos temas, es cuando describes cómo han generado determinados personajes públicos sus propias fortunas, ¿no? Y cómo te das cuenta de que deportistas, el porcentaje o músicos, sí, que de la música solo han obtenido a lo largo de toda su vida un 5% de su fortuna, porque el resto... Estás hablando de Julio Iglesias, ¿no? Tiene que ver con las inversiones que han tenido y el éxito de esas propias inversiones. Me parece muy curioso, y yo creo que algún día podríamos hablar de esto, porque yo creo que le descubriríamos cosas interesantísimas a la gente. Hay otro asunto que también, es verdad, hablo de economía del deporte o a veces también del espectáculo, ¿no? Pero es un tema que a veces puede ser interesante. Lo hago siempre, eso sí, que tenga como una lección más allá, es decir, no es el cotilleo, no es decir, oye, que la mansión de no sé quién está valorada en tanto, no. Pero que sí que puede ser curioso saber, por ejemplo, que tú ves a Julio Iglesias, ¿no? Y te lo encuentras siempre en las listas de los artistas, en las listas de los hombres y mujeres más ricos de España. Y entonces piensas que, bueno, claro, ha vendido muchos discos, pero luego te encuentras, buceando las cuentas, que sí, ha vendido muchos discos, claro que sí, 300 millones creo. Ha hecho millones de conciertos. Pero que luego que al final eso no te da para tener el tipo de fortuna que tiene Julio Iglesias, te da para tener cientos de millones, no para tener miles, ¿no? de millones. ¿Y de dónde viene el patrimonio? Pues al final de muy buenas inversiones inmobiliarias en Punta Cana, incluido su aeropuerto, y de muy buenas inversiones inmobiliarias en Miami. Entonces, a veces me salgo un poco en mis temas para hablar de historias un poco más curiosas, porque yo soy bastante prolífico, publico 7 artículos por semana y no siempre me da la cabeza para seguir hablando de María Jesús Montero y demás. Hombre, claro. Y los lectores suelen reaccionar bien a eso y lo suelen leer bien, suelen ser temas más de fin de semana, ¿no? Y luego también hay otro asunto que me interesa y al cual de vez en cuando le dedico algo de atención, que es la manera en la que se refleja la economía en obras de ficción, principalmente películas de cine y series de televisión. Y yo esto lo he heredado de uno de mis, digamos, mentores para mí, que ha sido Carlos Rodríguez Brown, que tiene incluso un libro titulado Economía de los no economistas, que es una auténtica delicia, donde analiza incluso los mensajes económicos de los westerns de John Ford, ¿no? Y yo he hecho lo mismo. Si los oyentes pues, les apetece leer algo de eso, pues que busquen, por ejemplo, este año he publicado sobre El Pingüino, ¿no? El spin-off de Batman, sí. Sobre Yellowstone, ¿no? La serie de Kevin Costner, que es magnífica, ¿no? Y tiene varios spin-offs también. Sobre Landman, que es una serie de Billy Bob Thornton también muy recomendable. Sobre El talento de Mr. Ripley, ¿no? Un remake que hizo Netflix de la película, etcétera. O sea que bueno, yo creo que también es bonito eso, ¿no? Hablar de la economía en la ficción, precisamente por lo que hablábamos antes, porque parte de nuestras opiniones de la economía están forjadas a través del cine, de la música, de la cultura popular, y es un tema que me interesa. Y tengo alguna vez igual pensado en escribir un libro del tema. Oh, oye, pues mira, aquí lo presentaremos, ¿eh? Si te decides. Primero hay que escribirlo. Diego, cuéntanos, una cosa que sorprende tuya es que eres muy joven. Como decías tú, empezaste muy joven. Bueno, no te quejes, que otros todavía te llevamos algunos añitos. Antes, cuando iba a los platós, eras el niño. Yo era el joven. Y luego empecé a coincidir con Alan Barroso, ¿no? Que obviamente... No. En fin, pero él es bastante más joven que yo y digo, ahí ya me di cuenta que ya no. Es ahí, y luego cuando me levanto por las mañanas, ahí te das cuenta que ya no... Bueno, yo me doy cuenta cuando siempre digo, he pasado de decir, no, Libertad Digital es un medio fantástico, hemos coincidido un montón de gente joven con muchas ganas, claro, ya han pasado, han pasado 25 años, ¿no? 20 en mi caso, desde que entré aquí en esta santa casa que tantas alegrías nos da, ¿no? Pero Diego, empezaste muy joven.
eres sin duda, como dices, uno de los divulgadores más prolíficos de las ideas de la libertad. Pero, ¿qué día y cómo te empiezas tú a interesar por estos temas? Porque me imagino que, como yo, siendo pequeño, pues jugarías a las canicas, te gustarían los dibujos animados, qué sé yo, las series de adolescentes, las niñas Sí, más o menos no en el leía el instituto. Wall Street Journal. O sea, a la edad a la que yo leía los cómics, tú no te leías todavía de Wall Street Journal Claro. o de Times. ¿En qué momento empiezas a despertarte a estas ideas y cómo de repente te atrapan y las conviertes casi en tu modo de vida, ¿no? Pues hay varios momentos de la adolescencia que recuerdo que le hacen a uno empezar a hacer un clic y empezar a interesarse por asuntos de actualidad con algo más de curiosidad de lo que tenías pues cuando tenías 13, 14 años, que prácticamente te da igual, ¿no? Pero quizá con 15, 16 años en Galicia gobiernan. Yo soy de Santiago de Compostela, ¿no? Por si no se me nota. Soy de familia. Mi padre es de la Sierra de Gredos, de Piedrahíta. Mi madre es de Madrid. Y luego tengo familia, tengo ahí un bisabuelo portugués, un abuelo conquense, etcétera. Pero bueno, esos son mis raíces, ¿no? Mi padre trabajó desde los 12 años, ¿no? Viene de esa zona de Ávila que estaba económicamente deprimida. Entonces, claro, él era un autónomo. Lo ha sido toda su vida, entonces yo estoy acostumbrado, sé lo que es levantar una persiana, sacar adelante un negocio, poner sueldos en la mesa, no solo de tu casa, sino de tus trabajadores, lidiar con una crisis, salir adelante, vivir periodos buenos, otros no tanto. Y entonces sí tenía una cierta admiración por la figura del empresario, porque a mí, lógicamente, viendo ese ejemplo en mi casa, pues no me van a poder contar que por ser empresario necesariamente eres malo, eres un explotador y eres nada que ver. De hecho, todo lo contrario. Entonces eso me hizo siempre valorar un poco la cuestión. Luego, como mi padre se dedicaba al sector textil, pues, y vivió una época de expansión, pues también uno podía ver ahí el poder transformador de los negocios para la vida de tanta gente. Es la historia de Amancio Ortega, pero en pequeño, ¿no? De alguien que, insisto, desde los 12 años trabajando. Mi padre vivía en una casa construida por él y sus hermanos, con sus propias manos, ¿no? Era la realidad de la España de entonces, ¿no? Y eso a mí, obviamente, me generó mucha admiración, y probablemente yo sí que estaba, por esa experiencia personal, blindado ante ese tipo de propaganda. Pero a mí lo que me repateó y lo que de verdad me molestó fue el sentir la imposición lingüística y la atmósfera opresiva que es capaz de generar el nacionalismo y el separatismo, allí donde un todo colectivista se le pretende imponer de arriba abajo al individuo. Entonces, yo hace poco he grabado un podcast en gallego para la radio gallega, he hecho intervenciones para la televisión de Galicia, me gusta hablar en gallego cuando estoy allí, pero jamás y bajo ningún concepto voy a aceptar que la imposición sea un camino ni legítimo, ni aceptable, ni tolerable. Y empezaron a darse incluso a nivel familiar situaciones en las cuales tú veías que se querían poner multas a un comercio de tu padre porque una dependienta que ni siquiera era gallega pues le contestó en español a algún consumidor con mala uva, de estos que mandan los separatistas a ver dónde te atienden en gallego y luego pues hacer ese señalamiento. Comisarios lingüísticos. Eso sí, pues los comités de defensa de la Revolución Cubana en estas versiones patrias que tenemos en Cataluña, en Galicia, etcétera. Y aquello, lógicamente, coincide además en el tiempo con el nunca más y con la utilización política de todo aquello, y eso instintivamente a mí me hace reaccionar frontalmente contra el separatismo y el nacionalismo, por un lado, y por otro lado, el socialismo, que le servía de muleta y que le daba amparo y que le daba cobertura, porque en el fondo estaban en el mismo marco mental colectivista y de imposiciones, unos por la vía económica y de control de la vida, otros por la vía identitaria y cultural. Era lo mismo. Touriño y Anxo Quintana. Sí. Entonces, ahí se produce ese despertar, pero luego lo tienes que canalizar por algún lado, y recuerdo, sobre todo, empezar a leer el periódico, empezar a leer en internet Libertad Digital, la Ilustración Liberal, conocer a Federico, antes incluso de la creación de radio, claro está, ya en los micrófonos de la mañana, y todo eso, pues digamos que te va empujando. Y el clic definitivo es una historia que puede parecer que no tiene mucho que ver, pero lo tiene.
Yo tuve un problema de acné atroz cuando tenía 17 años y me tuve que quedar todo el verano en casa porque me hice un tratamiento muy agresivo y bueno, de los 3 meses que tienes de vacaciones, 2 estuve en mi casa. Fecha de hoy, pues bueno, más o menos esta es la cara que me ha quedado, ¿no? No, esto coño, pero es la muy que bien. hay, o sea, mejor que esta no va a estar, pero la tenía más granos que una paella Sí. y me tocó hacerme distintos tratamientos muy agresivos, perdía pelo, bueno, en fin, fue durillo, Fue durillo. durillo, sí. Y claro, estaba yo allí en mi casa y como recordaba que a mí el nuevo liderazgo que iba teniendo la derecha con Rajoy no me parecía lo suyo y miraba con mayor simpatía la figura y el periplo de Aznar y la figura de Esperanza Aguirre en Madrid, me di de alta de socio joven en la Fundación FAES, que por una cantidad simbólica, creo que eran 50 euros y deducibles en el IRPF, que pagan mis padres, obviamente, no yo tenía 17 años, te mandaban todo. Y cuando digo todo es de que llegó una caja allí todo lleno de papeles FAES igual de estos. grande que la mitad es que esta mesa. Era enorme. Entonces, claro, ese verano que no podía ni salir al jardín, pues Tocqueville, Hayek, Friedman, Rebel. Entonces, claro, salí ya con una... Sin acné, pero con la cabeza llena de ideas. Y esa básicamente fue un poco la historia y el momento en el cual también decidí que luego profesionalmente quería intentar vincular mi trayectoria a la difusión de ideas, más allá de, pues te dedicas a la economía, al periodismo, a la consultoría. Yo hago bastante consultoría empresarial, pero la vocación última era la de difundir ideas, las ideas de la libertad económica, personal, política. Y esa sería un poco mi historia, ¿no? Igual no tiene mucho glamour, pero es la mía. No, bueno, y estoy orgulloso. pero está bien, yo no la conocía, ¿eh? No sabía los orígenes de tu familia, de tus padres, ni tampoco ese episodio de verano tan fructífero en lo intelectual y tan tedioso en lo físico. Sí, además conozco esos tratamientos por algún familiar y sí sé que son durillos. Diego, te formas en las ideas liberales, vinculas tu vida, te conviertes en un autor muy prolífico, estás en los medios de comunicación. Eso, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos el tercer año en mi carrera. Y cuando viajé allí... ¿Qué estudiaste, por cierto? Pues, periodismo. Y después hice relaciones internacionales. Pero cursando los estudios de periodismo, viajé a California con una beca para estar en San Diego, el convenio internacional, ¿no? Y éramos uno de los alumnos elegidos. Ahí conocí a mi mujer, por cierto. Y además, en plena efervescencia de Ron Paul, que fue un destacadísimo candidato presidencial, creo en 2 o en 3 ocasiones, pero sobre todo con fuerza en 2, dentro del Partido Republicano, pero un hombre tremendamente firme en un discurso liberal, libertario, muy fuerte. Y yo viví todo aquello en un campus universitario donde era el año de Obama, es cuando ganó Obama, pero yo iba con Ron Paul, hice campaña con Ron Paul, vi actos de Ron Paul, claro, yo tenía el cartel de Ron Paul en donde vivía allí. Sí. Y claro, eso para mí también fue influyente. Su hijo hoy en día es un senador muy, muy importante, Rand Paul. Sí, desde luego que sí. Me acuerdo yo de aquella época. Oh, madre mía, no ha llovido ya. Es que estamos viejos ya. Sí. ¿No? No, yo estaba aquí, creo, si no recuerdo mal, ya en aquella época. Diego, nos estamos quedando sin tiempo. Solo me falta preguntarte si crees que hay futuro para las ideas de la libertad en España. Claro que sí, y el libro El liberalismo a la madrileña, pues yo creo que yo me siento partícipe de muchas de estas reformas porque salieron de ideas, informes que al final se publican en medios como este, se difunden en radios como esta, llegan a los oídos de políticos como estos, ¿no?, que hemos tenido en Madrid, y luego pasan a la acción. Entonces, como lo he vivido con mis propios ojos, claro que creo, si no, yo no estoy en esto para perder, yo estoy en esto para ganar. Yo creo que esa batalla la damos y que la ganamos cada vez que el terreno de juego está equilibrado. Por eso insistía tanto antes en eso. O sea, si en las redes sociales, o sea, ¿por qué nos creemos que en las encuestas sesgadas de radio le pueden dar a una emisora más o menos peso, pero luego cuando se miden los podcasts y las descargas de internet donde todo es horizontal y no hay barreras de entrada, ¿por qué nos creemos que de repente hay una que sale claramente beneficiada cuando lo miras en un terreno de juego equilibrado, que es precisamente esta en la que estamos ahora mismo? Pues por eso, porque lo que hay que hacer es terminar con esa sensación de que cuando te está hablando un intelectual, te está hablando porque piensa eso, no, te está hablando porque está subvencionado. Cuando vas a ver esa película o esa serie, te están mandando un mensaje porque alguien quiere, sí, pero están pagados para ello. Además, ahora los cineastas están haciendo películas muy novedosas
sobre la guerra civil. Claro, cosas así, ¿no? Y luego vas a la universidad y te quedas así, pero la universidad funciona así hasta que se tolera que funcione así. ¿Por qué han abusado su poder de tantas y tan obscenas maneras el núcleo de académicos que fundaron Podemos? ¿Por qué tenían? Pues que se les ha permitido, con el dinero de todos, formar ahí, levantar un territorio comanche en universidades públicas donde luego resulta que no se podían ni reunir con las alumnas con la puerta cerrada, porque lo que eran era depredadores de lo público y depredadores sexuales, por los hechos que hemos ido conociendo después. Entonces, obviamente, lo que tenemos que seguir haciendo es dar esta batalla a las ideas, pero muy importante, cortar el grifo de dinero público que distorsiona el debate de las ideas. Eso es fundamental. Mientras tanto, pues aquí seguimos. ¿Y cuáles son los pasos? Seguir dando desde cada uno desde su enfoque, nosotros desde los medios de comunicación, los académicos desde las universidades, cada vez más universidades y YouTube, ¿no? Claro, en YouTube, oye, gente como Wall Street Wolverine, como Pedro Huerbaum, incluso algunos sin saberlo, como el propio José Elías, están viéndose obligados a tener discursos cada vez más orientados a algunos muy convencidos, como el caso de Wolverine, por ejemplo, sí. Pero José Elías, que no se ha definido nunca ideológicamente, es este empresario que sea un empresarión en este caso, y que en cambio cada vez que se asoma a un micrófono pues defiende ideas para él sensatas que coinciden con las ideas de la libertad. Claro. Y esa trayectoria yo creo que la va recorriendo cada vez más gente, entonces todo eso es fundamental que se siga produciendo, porque al fin y al cabo pues vamos por ese camino, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el que no deberíamos quedarnos callados ante todo lo que está pasando en España, sino que hay que ser lo más activistas que sea posible. Este año, fíjate, he empezado hasta a grabar un podcast en inglés que se emite básicamente para el mercado internacional, porque me di cuenta de la cantidad de bulos, mentiras y distorsiones que se cuentan de España en el extranjero. Entonces, todo el ponerte, echarte a espaldas todo lo que puedas hacer es poco. Entonces, claro, el Instituto Juan de Mariana, pues ahí tenemos a cientos de socios, estamos creciendo, pues cada socio aporta no solo una donación, sino capital humano y difusión. Cada oyente de esta emisora, cada lector de este medio, eso es fundamental, lector de estos libros, todo. Pero luego hay que evangelizar con ello, luego hay que mandar el podcast, mandar el programa, mandar los links, compartir. Dar argumentos, que eso aquí en Con Ánimo de Lucro tratamos siempre de darlos, ¿no? Oye, que nunca te falten argumentos eso cuando tengas que defenderlo frente a tanto colectivista que regado con dinero público va a defender lo suyo. Pero la batalla merece la pena y la vamos a ganar. Desde luego. De eso que no le quepa duda a nadie. Lo que hemos hecho ha sido un programa extraordinario. Diego, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas dedicado esta horita y media, que se dice pronto, a Con Ánimo de Lucro y que la hayas querido compartir conmigo. Para mí, un verdadero lujo. Conmigo y con todos nuestros oyentes y telespectadores a través también de YouTube. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta mañana, amigos.